8:13, continuamos en Radio Análisis y bueno, la primera parte de septiembre de este mes que es tan extraño porque provoca en el pueblo chileno cambios de ánimo tan bruscos, ¿no? Pero al menos la primera parte, la que llega hasta el 11, está llena de memoria y hay que volver a repasar no solamente los hechos de aquel día martes por la mañana de 1973, sino lo que ocurrió en los años posteriores, en distintas aristas y muy en particular en los primeros años. Cada cierto tiempo es fundamental volver a preguntarse de qué índole era el proyecto político e institucional de la dictadura. Y ahí la investigación de la dimensión jurídica y de la dimensión de cómo se instala institucionalmente la dictadura es fundamental. El profesor, destacado profesor de nuestra Facultad de Derecho, Eric Palma, viene trabajando hace muchos años en el tema, pero parte de esa línea de trabajo la ha plasmado en un libro de reciente publicación, Las Actas Constitucionales de 1976, la dictadura chilena y la generación de las normas luz fundamentales. Está acá con nosotros el profesor Eric Palma. Eric, muchas gracias por venir y por la posibilidad de poder conversar sobre este tema. Muchas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Un saludo a los auditores y hoy día tenemos que agregar a los telespectadores. Así me parece, pues. No había venido yo a la nueva versión de la radio. Me parece extraordinario que la Universidad de Chile se esté posicionando en todas las plataformas con este medio que aporta desde el pluralismo y por supuesto desde la aproximación de la discusión científica a los problemas sociales, ¿no? Sí. A propósito de la discusión que se suscitó sobre el valor de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Que la radio de la Universidad de Chile tenga como una de sus notas de identidad el interés por difundir la investigación en ciencias sociales, en humanidades, me parece un enorme valor, no solo para los especialistas, ¿no? Porque finalmente también son profesores universitarios los que escuchan esta radio, sino que también para las personas de a pie, con ese mundo, ¿verdad?, con el que la Universidad de Chile tiene tanta identidad, tanta vinculación. Sí. Así que felicitaciones al director por esta ampliación a las plataformas y a la Universidad de Chile por apostar fuerte por su radio y por su televisión. Muchas gracias, profesor, por sus palabras y voy a decirlo también públicamente por el apoyo que siempre nos ha dado, así es que lo quiero reconocer. Con todo gusto. Sí, profesor, entremos en materia. Yo sé que esto es algo que se ha dicho, pero son tantas las cosas que se dicen que hay que volver a precisar, ¿no? Esta no era cualquier tipo de dictadura al estilo, disculpe que lo diga de esta manera, al estilo gorila, del asalto del poder, sino que tenía un proyecto institucional, pero un proyecto institucional que se fue fraguando sobre la marcha. Obviamente viene el golpe primero y el proyecto después, y ahí la dimensión jurídica y inmediatamente la idea de que la Constitución del 25 era parte del problema, del problema que ellos supuestamente habían resuelto con el golpe, aparece muy rápidamente. Hablemos de esto y por qué entonces este hito, el de las actas que se establecen con motivo del tercer aniversario del golpe militar, son tan importantes. Sí. Bueno, la investigación se sitúa, como lo comentabas tú, en el contexto de lo que hemos denominado la historia del derecho contemporáneo, y en particular la historia constitucional. En general, los profesores que se dedican a la historia del derecho prefirieron estudiar de la época colonial hacia atrás. Y entonces los chilenos son reconocidos en el exterior como especialistas o en derecho medieval o en derecho colonial, donde por supuesto han hecho aportes relevantes, ¿no? Basta mencionar un par de profesores, Guzmán Brito, Bernardino Bravo, para un poco señalar la relevancia que tiene esa dimensión. Pero había un área que estaba muy poco estudiada, que era la época contemporánea. O sea, lo que ocurrió a partir de 1925 hacia adelante, la verdad es que no tenía mucho estudio sistemático. Y nosotros detectamos, como bien lo dijiste hace un momento atrás, este vacío, y a partir del año 97, ya llevamos algunos años en el cuerpo, ¿verdad? Iniciamos el estudio de este periodo. Ahí la periodista más joven de este año nació en el año 97. Imagínate lo que eso implica, ¿no? Y nos pareció, por otra parte, que el tiempo histórico de la dictadura civil-militar era un tiempo que requería también un análisis desde el derecho y, por supuesto, desde la historia constitucional. Entonces, y había una etapa, un tiempo histórico que tenía en los libros de los especialistas, de los constitucionalistas,
una página, 3 páginas, no era sustantivo. Sí. Y era el tiempo de redacción de las actas constitucionales de 1976. Entonces dijimos, hagamos una investigación al respecto, presentamos un Fondesit, nos ganamos ese Fondesit, y en definitiva uno de los resultados de esta investigación es este libro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de estudiar las actas constitucionales de 1976? ¿Ah? Y yo te diría que tiene varios elementos, porque permite resolver un conjunto de preguntas que estaban arriba de la mesa y que habían sido contestadas o desde la historia política o desde la ciencia política. Pero no desde el derecho. Pero no desde el derecho, no desde la historia constitucional, no desde el derecho constitucional mismo. Si pensáramos esas actas, profesor, como pilares, pensémoslo en términos como ingenieriles, ¿no? Sí. Imaginemos a la dictadura como un edificio y imaginemos estas actas como cimientos, ¿no? Sí. ¿De qué índole son estos cimientos? ¿Qué es lo que plantan? Sí, yo te diría que en verdad no son tan cimientos, no obstante lo que se piensa, porque mira, lo primero que hicimos fue situar las actas en el devenir de la explicación sobre las características de la dictadura, combinando fundamentalmente o trayendo a colación fundamentalmente las explicaciones de la ciencia política. Resulta que la ciencia política avanzó en una línea de explicativa, producto de los trabajos de Lins, de Uneus y de Barro, caracterizando al régimen y destacando que el régimen de Pinochet, al contrario de otras dictaduras, bien lo dijiste tú, ¿no? No era un régimen personalista, sino que era un régimen autoritario, y aquí viene lo relevante, autolimitado. Sí. Las autolimitaciones de Pinochet fueron identificadas básicamente como vinculadas al carácter colectivo de la Junta, vinculadas al hecho que eran varias ramas de las Fuerzas Armadas las que estaban involucradas, y que entonces era imposible sacar adelante esta perspectiva de un Pinochet personalista ejerciendo el poder. Claro. Entonces, esa fue nuestra primera aproximación, y Barros sostiene que estas actas constitucionales serían esa manifestación de la autolimitación del poder. Entonces tú te imaginarás lo que significa para alguien que ha estado vinculado con el estudio de la represión, porque es un tema que nos ha interesado. Nosotros hablamos de la zona oscura de la tradición jurídica occidental, porque el derecho también sirve a la represión. Entonces, de pronto, ver que la ciencia política empieza a configurar una imagen de la dictadura de Pinochet, en la que Pinochet prácticamente fue, entre comillas, una persona distinta, incluso tal vez hasta una buena persona, porque entendió que tenía que autolimitar su poder y porque entendió que en algún momento tenía que dejar el poder, que es lo que vamos a escuchar estos días y es lo que vamos a escuchar en las campañas presidenciales probablemente, ¿no? Entonces, que si fuera tan dictador no hubiera entregado... Exacto, ¿no? Y la idea de la dicta blanda planteada más en términos serios, no es que esté planteada en términos jocosos, no. Entonces hay personas que creen que la dictadura de Pinochet, precisamente por este tipo de explicaciones, fue una dictadura que hay que mirarla en sus variantes, ¿no? Tiene grises, pero también tiene zonas muy luminosas. Pero ahí, profesor, déjeme hacerle una pregunta desde mi lugar, que es el del que desconoce. Y por eso pregunta, ¿no? Hay una manera de verlo que podría ser, efectivamente, Pinochet se autolimitó porque institucionaliza la dictadura, ¿no? Claro. Pero hay otra manera de verlo que es precisamente lo que acabo de decir, es decir, Pinochet instituye, ¿no? un orden autoritario, ¿no? Que es un orden que no descansa solamente en la capacidad de un individuo de operar en una determinada circunstancia, sino que quiere legarle a Chile, más allá de él mismo, ¿no? Un orden autoritario. Sobre esa segunda deriva, porque es de alguna manera la deriva que luego se traduce en la línea argumental de Jaime Guzmán, en su doctrina jurídica, ¿qué decir? Sí, bueno, eso tiene alguna explicación en la ciencia política. Hay autores que hablan del Estado militar. El Estado militar precisamente es un Estado que se caracteriza por la institucionalización del poder. No se identifica con una persona en particular, con un general en particular, sino que hay un entramado institucional. Bueno, lo que nosotros logramos establecer producto de la investigación es que esta tesis de la ciencia política no sirve para la historia constitucional, ni tampoco sirve para el derecho constitucional. Y el hecho de que los constitucionalistas y los profesores de derecho de historia constitucional estén repitiendo esta tesis de los cientistas políticos le hace muy mal a la formación jurídica.
es muy negativa para el proceso formativo que nosotros tenemos en las escuelas de Derecho. ¿Y por qué? Porque en definitiva, cuando tú sigues esa línea, hay una zona, hay una parte de la historia que tú condenas a la tiniebla, digamos, esa zona que yo llamo oscura, sobre la cual no se echa luz, y que en definitiva se termina olvidando. ¿Cuál es? La represión, los detenidos desaparecidos, la tortura, el exilio, la exoneración, y la irresponsabilidad penal de Pinochet y consecuentemente de la Junta. O sea, cuando tú sigues esta línea argumentativa, es muy difícil subir después a la historia a los detenidos desaparecidos. Porque ¿cómo se entiende un gobierno limitado, autolimitado, además autolimitado por actas constitucionales, y la existencia al mismo tiempo de los detenidos desaparecidos? Entonces, ¿cuál fue mi dificultad? Que encontré que las fuentes históricas no daban para validar la explicación de la ciencia política. Sí. Y básicamente por una primera cuestión, porque una de las características del derecho constitucional, porque esto está visto desde el derecho constitucional y desde la historia constitucional, resulta que una de las características del derecho constitucional es establecer, por primera vez, mecanismos de responsabilidad y de control de la máxima jefatura del Estado. Y esos mecanismos de responsabilidad y control están vinculados con otro elemento que es crucial para definir un Estado constitucional, que es la declaración de derechos individuales. Entonces, nosotros abandonamos la explicación de la ciencia política y nos preguntamos cómo operaron los mecanismos de responsabilidad y control en función de los derechos individuales de los opositores en el régimen militar. Entonces, cambiamos la aproximación. Voy a repetir la idea porque sé que va a resultar un poco difícil porque ya incluso el progresismo está hablando de que iba a ir para allá, ¿Cuál es la idea? La idea es, ¿por qué nos sirve la lectura que hace la ciencia política? Porque la ciencia política no trabaja con dos elementos, con tres en realidad: responsabilidad, control y derechos individuales o derechos humanos. Entonces, la pregunta que nosotros nos formulamos es: ¿son las actas constitucionales un eficiente mecanismo de responsabilidad y control para garantizar la vigencia de los derechos humanos de los opositores al régimen? Esa es la pregunta que nos hizo. ¿Y la respuesta es no? Obvio. Las actas constitucionales no son un caso de autolimitación del gobierno, ni menos todavía de la persona del general Pinochet, ¿no? ¿Y entonces qué son? Y la pregunta, la pregunta que nos hicimos, en todo caso la hicimos no en el aire, sino que en la historia. Y yo creo que ese es el valor del trabajo, entre otras cosas que descubrimos. ¿Qué significa hacerle desde la historia? Que nos preguntamos por cuál era la doctrina política de la cual el régimen se declaraba heredero. Y la doctrina política del cual el régimen se declara heredero es la doctrina portaliana. El régimen portaliano. Y cuando tú analizas el régimen portaliano, resulta que el éxito del régimen portaliano es el estado de sitio. Y la característica del estado de sitio en la Constitución del 33 es que se puede suspender la vigencia de toda la Constitución. Y por lo tanto los derechos individuales dejan de ser límite al poder. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo es que un régimen cuya doctrina política se funda en el derecho constitucional de excepción, en el estado de sitio, luego de dar un golpe de Estado se autolimita? No tenía coherencia. Exactamente. Entonces la gran pregunta es: ¿cuál es la función entonces de las actas constitucionales? Y aquí aparecen algunas cosas interesantes. ¿Por qué se dictan las actas? Esto muestra la vinculación que hay entre el golpe de Estado y la intervención de la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo en definitiva es que hay dos mecanismos que están operando en paralelo. Por una parte, los organismos internacionales de derechos humanos. En concreto, fíjate, los primeros que intervienen es la OIT. Y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, que le están pidiendo al régimen que determine ya el catálogo de derechos y que se transforme en un régimen auténticamente jurídico, que pase de la fase de la fase de nuevo ejercicio del poder a una fase institucionalizada. Entonces, llegan a la conclusión que no se puede apurar el proceso constitucional, que requiere mayor reflexión, y dictan estas actas primero para satisfacer una demanda internacional.
Acuérdate que los organismos internacionales de derechos humanos tienen al régimen militar en la mira. Sí, digamos, desde el ¿no? principio. Sí. Y acuérdate que el gobierno va, incluso el año 77, ¿te acuerdas de la famosa consulta nacional? El CIA, Sí. Pinochet. Y Pinochet califica toda esta acción como una agresión internacional y como una violación del derecho de autodeterminación. Sí, y la consulta tiene toda una retórica de un ejercicio de soberanía y de defensa ante la agresión extranjera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se da la correlación de fuerza al interior del régimen al momento de definir las características de las actas constitucionales? Y a la conclusión a la que llegamos es que todavía hay un equilibrio entre las fuerzas más tradicionales, que están más cercanas a sistemas corporativistas, todavía hay interés en algunos militares por la cuestión social, fíjate cómo se proyectan en el tiempo, y por lo tanto en la intervención del Estado en la economía y en la protección de algunos derechos de los trabajadores, versus el modelo de los Chicago, que todavía no está consolidado cuando las actas se dictan. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a los derechos sociales, económicos y culturales que había consagrado la reforma del 71 en las actas constitucionales? O sea, ¿qué tanto predominio hay de una u otra corriente al interior del régimen? Porque el régimen tiene varias corrientes, ¿no? Y las actas muestran que todavía hay una situación de equilibrio. Sí. Bueno, las actas constitucionales de 1976, que hemos tratado de explicar, la carcasa, un libro que es muy extenso, que tiene muchos capítulos. Yo me quiero quedar con esto, profesor, porque se nos está acabando el tiempo, o se nos acabó el tiempo, que es que a pesar de que hay quien pudiera intimidarse con esta conversación que hemos tenido, este es un libro súper interesante que se lee con confortabilidad, y que es especialmente interesante para personas que no somos abogados, porque yo sé que es un libro muy importante además para la disciplina del derecho, pero también es para quienes no somos abogados, porque los planteamientos que se hacen acá de alguna manera dialogan con el interés histórico, con las interpretaciones históricas que todos tenemos respecto a las fechas que se están conmemorando en estos días. Y quería finalizar con esto, ¿no? Si le pudiera señalar algo breve a quienes nos están escuchando y viendo y no son abogados en relación a este libro. Sí, bueno, el libro puede ser de interés porque también aborda una de las cuestiones que se ha discutido y que hoy día tiene enorme importancia, y es la independencia del Poder Judicial. El libro descubrió, producto de las fuentes con las que trabajó, y en particular las memorias del contraalmirante Duhachel, una conversación entre el ministro de Justicia, el almirante Duhachel y la Corte Suprema. Resulta que, fíjate, el militar y el civil tenían dudas sobre si la justicia militar era la más adecuada para resolver cuestiones que implicaban sentencias de pena de muerte. Y llegan a la conclusión ellos dos de que no, que es mejor que lo resuelva la Corte Suprema, y preparan un decreto ley que le da competencia a la Corte Suprema para revisar las sentencias de los tribunales militares. Y esta es una novedad y es una sorpresa, y termina la discusión que han sostenido los historiadores sobre el rol de la Corte Suprema. La posición de la Corte Suprema fue rechazar esa iniciativa que les daba competencia y plantearle al régimen que estaba interesada en que ella descargara la mayor represión posible sobre los opositores al régimen. Que la Corte Suprema no iba a limitar la política represiva, y al revés, que iba a colaborar para orientar adecuadamente esa política. Esto es verdaderamente una novedad. Habla de que el Poder Judicial, la Corte Suprema en concreto, estuvo involucrada intensamente en la represión que el régimen organizó. E incluso validó la represión de menores de edad que no tenían responsabilidad penal. Bueno, quedan muchas ventanas abiertas en este día viernes. Hemos conversado con el profesor de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma. Profesor, como siempre, muchas gracias por venir. Y este libro, Las Actas Constitucionales de 1976, queda súper recomendado para todos y todas. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Igual, muchas gracias, Patricio. Bueno, son las 8:34, y a propósito de lo que decía el profesor, de que nos puedan seguir en distintas partes, agradecer a todos los auditores y auditoras que tan cariñosamente nos escriben, que están en el Valle del Elqui, que están en el sur, que están en distintos lugares, que están en el extranjero también a esta hora de la mañana, incluso de la tarde cuando hay cambio de hora o distintos horarios, siguiéndonos, viéndonos y escuchándonos. Vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel